más terribles que puede sufrir un individuo es la de verse marginado de la sociedad, determinado a vivir ese otro mundo paralelo que es la locura, y del cual pocos logran escapar. Dentro de las psicosis, la esquizofrenia es una de las psicopatologías más graves, debido a su curso, cronicidad y las dificultades que plantea su tratamiento. Las alucinaciones y delirios que viven estos sujetos están generalmente relacionados con las características culturales de cada época y poseen especialmente contenidos místicos y religiosos. El paciente esquizofrénico vive como espectador una nueva realidad, creando un escenario por donde se pasean, ajenos a la percepción del espacio y el tiempo real, los espectros de su enfermedad. El término esquizofrenia, del griego schizo, disociar, fren, inteligencia, fue propuesto por Bleuler en 1911 y hace referencia al rasgo teórico unificador del síndrome, la escisión del funcionamiento mental. Este mecanismo conlleva la ruptura del sentimiento subjetivo de la personalidad e implica una pérdida de armonía entre pensamiento, acción y afectividad. Bleuler, al igual que Kraepelin, que previamente había postulado el término demencia precoz para este grupo de psicosis y consecuente con el modelo médico imperante en su época, sospechaba la existencia de una base orgánica en las causas de este trastorno y que el estudio de los síntomas clínicos conduciría a su comprensión. Sin embargo, intentó aplicar los postulados de la naciente teoría psicoanalítica sobre el significado inconsciente del contenido de los síntomas psicóticos. El desarrollo de esta teoría arrojó una nueva luz sobre los procesos de constitución y desarrollo del aparato psíquico y, por ende, sobre su etiología y tratamiento. Al respecto, en su artículo sobre neurosis y psicosis de 1923, Freud decía: con relación a la génesis de las formaciones delirantes, algunos análisis nos han enseñado que el delirio se presenta como un parche colocado en el lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. El panorama del tratamiento médico de las enfermedades mentales se modificó durante el periodo comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con la introducción de los tratamientos biológicos como la psicocirugía, las curas insulínicas, las convulsiones con cardiazol o el electrochoque. Las expectativas puestas en su efectividad no fueron del todo satisfechas, en parte por las limitaciones en la indicación clínica, pero sobre todo por la reducida eficacia a largo plazo y los efectos colaterales que acarreaban. Muy diferente será el caso de los tratamientos psicofarmacológicos, que se inauguran tras el descubrimiento de la clorpromacina, sintetizada por Paul Charpentier en 1950. El éxito obtenido por Delay y Deniker en el tratamiento de los pacientes psicóticos con este compuesto los llevó a proponer en 1955 el término neuroléptico para describir la acción de estos fármacos reductores de la actividad nerviosa. La evolución y perfeccionamiento de los psicotrópicos han constituido un avance revolucionario en la neutralización de los síntomas más agudos, posibilitando la deshospitalización de muchos enfermos. Por último, el desarrollo de las terapias psicosociales, como la familiar, grupal y ambiental, han postulado la idea de que el tratamiento en el entorno natural del enfermo es el medio más eficaz para la rehabilitación. En la actualidad, la esquizofrenia es un trastorno a considerar atentamente desde la perspectiva sanitaria, ya que los datos epidemiológicos
muestran que aproximadamente el 1% de la población ha sido diagnosticada de esta enfermedad. La serie de síntomas que sufre el esquizofrénico suele ser causa de una grave incapacidad psicológica, social y laboral durante los años potencialmente más productivos o creativos en la vida de una persona. Las dificultades inherentes a la adolescencia, como edad de cambios y decisiones trascendentales constituyentes de la identidad, hacen que esta etapa de la vida represente un factor de riesgo. La tasa de suicidios en estos pacientes es superior al resto de la población. Por otra parte, y por diversos motivos, la muerte suele producirse en una época temprana de la vida. Clásicamente, la esquizofrenia aparece diversificada en formas aparentemente muy distintas entre sí. A pesar de ello, muchos investigadores consideran que no son más que diferentes manifestaciones de un núcleo psicótico único. Debido a estas características, en ninguna otra dolencia humana es más cierto el aforismo: no hay enfermedades sino enfermos. En la actualidad, la 10ª clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y la propuesta por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría son las más aceptadas. Ambos sistemas coinciden en lo fundamental a la hora de describir los 4 tipos principales. La esquizofrenia catatónica consiste en una grave alteración psicomotriz que puede variar desde la rigidez a la hipercinesia o de la obediencia automática a no dar respuesta a los estímulos. Este tipo de esquizofrenia es más frecuente en los países no industrializados. El segundo tipo, la desorganizada o hemifrénica, suele manifestarse entre los 15 y 25 años de edad. Las diferentes expresiones mímicas o verbales de estos pacientes no se corresponden con una afectividad real. Suelen realizar movimientos estereotipados y pronunciar frases repetitivas. Algunas veces manifiestan quejas hipocondríacas. La pérdida de la capacidad asociativa, el pensamiento desorganizado y el lenguaje divagatorio e incoherente completan el cuadro de unos sujetos sin resonancia afectiva aparente. El tercer tipo, la esquizofrenia paranoide, que no debemos confundir con el trastorno paranoide, a pesar de su similitud, se caracteriza por las ideas delirantes persecutorias de estar controlado o influido por seres extraños, o referidas a la propia transformación corporal. En estos pacientes son frecuentes las alucinaciones, principalmente las auditivas. La ansiedad no focalizada, la irritabilidad y la suspicacia hacen que puedan tener comportamientos violentos no predecibles. La cuarta forma, la esquizofrenia simple, de comienzo insidioso y progresivo, se reserva para los casos en que, no habiendo evidencia de alucinaciones ni delirios, se presentan conductas extravagantes y pérdida de interés por toda actividad. El aislamiento social que estos padecen suele conducirlos al vagabundeo. Además de las formas ya mencionadas, que son las más habituales, se han propuesto otros tipos: el indiferenciado, para los síntomas no clasificables, y el residual, para los casos en que ha habido un episodio esquizofrénico. Por último, la depresión posesquizofrénica, que puede surgir después de un trastorno de este tipo, conlleva un alto riesgo de suicidio.